Bienvenidos a el comentario del día. Donde quiera que se encuentren, queremos desearles lo mejor. Gracias por la sintonía. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro live. Nada menos y nada más que el señor Julio Alonso, que hace contenido para ventas. Así que estaremos con él disfrutando de una buena conversación. Vamos a darle tac tac a la pantalla y vamos a compartir esto. Voy a compartir esto y mientras lo comparto se va a poner en negro. Voy a compartir esto para que la gente... Ok, vamos a darle tac tac a la pantalla, mis amigos, vamos a darle tac tac a la pantalla. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros. Yo estoy transmitiendo desde Venezuela, desde el estado Anzoátegui, en Lechería. Y vamos a tener a Julio Alonso, que se dedica a las ventas, a hacer contenido para la parte de ventas y que va a estar con nosotros hoy en el programa, en el comentario del día. Donde quiera que estén, por favor, dale tac tac a la pantalla. Vamos a darle tac tac a la pantalla y vamos a ver si podemos ver aquí a Julio de una vez para invitarlo, compartir con... a ver, vamos a ver si lo podemos ver de una vez. Julio. Vamos a ver, por aquí está. Vamos a ver, aquí está. Vamos a enviarle la invitación. Amigos, donde quiera que se encuentren, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que todas las mañanas de 8:30 a 9:30 tenemos este live. Puedes visitar nuestra página web www.benitomartin.com, escuchar los podcasts también, ver nuestros libros. Hoy vamos a estar hablando de las ventas. Si te interesan las ventas, vamos a estar hablando de las ventas. Ya tengo aquí mi cafecito. El que vende no se muere de hambre. Por ahí dicen, ¿verdad? El que vende siempre tiene dinero. Así que bueno, vamos a estar con ustedes durante un tiempo, un rato. Vamos a esperar a que Julio Alonso se conecte con nosotros para estar aquí y que pueda, de alguna manera darnos sus comentarios. ¿Qué compra la gente? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que compra la gente? Muy importante, ¿no? Vamos a ver si ya lo tenemos por aquí. Todavía no aparece nuestro amigo Julio. Debe estar a punto de aparecer. Vamos a esperarlo. Denle tac tac a la pantalla, por favor. Denle tac tac, si no es mucha molestia. El tema de las ventas tiene que ver con la relación también. Aquí está nuestro amigo Julio. Te voy a enviar la invitación, Julio. A ver si... Vamos a poner esto en grande para que nos podamos ver un poco mejor. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿me escuchas? Te oigo fuerte, claro y nítido. Déjame colocar esto en una posición. Ay, volteé aquí la cámara, así que... Ajá. Vamos a ver. Ajá. Ok, aquí estoy de nuevo. Ahí estamos, Eh, ¿verdad? sí, Saludos aquí a estamos. todos. Déjame colocar esto en grande. Déjame colocar esto en grande para que podamos comenzar nuestra charla. Más que todo es una conversación buena entre dos personas que conocen de ventas. Me encanta tu contenido, creo que es un contenido muy acertado y creo que la gente que está aquí va a aprender mucho, Julio, de lo que tú nos traes para hoy, ¿no? Estoy buscando aquí cómo colocarte en grande. Dame un segundo para aquí, ajustes. Eh, ajustes. Dame un momentico para colocar esto en ajustes. Bueno, Julio, pero te puedo ir preguntando, ¿cierto? Seguro, por supuesto. Para eso estamos, para platicar. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Julio, ve, vamos a comenzar con de lo más sencillo a lo más complejo de las ventas. Primero, ¿qué es para ti vender? ¿Qué significa el concepto de vender? ¿Por qué es tan Bueno, importante en una compañía las ventas? ¿Por qué una persona tiene que formarse en ventas? ¿Qué es vender
en términos de concepto? Haciendo muchas preguntas al mismo tiempo, pero comencemos por la más sencilla. ¿Qué es vender? Vender es juntar el hambre con las ganas de comer. Es juntar la necesidad con alguna cuestión que satisfaga esa necesidad. Primero tiene que existir la necesidad o debe crearse la necesidad y después poder machar con la oferta que se está presentando. Eso es vender, simplificando las cosas. De ahí tú preguntas también, ¿por qué es que en una empresa debe existir las ventas? Las ventas es lo que va jalando todo lo demás, ¿sí? Sin las ventas, todo lo demás no produciría ningún efecto, no tendría ningún resultado. Las ventas son el motor que hace que la empresa tenga resultados. Es el que origina todos los movimientos adentro de una empresa. Y para eso es de que yo insisto mucho en mi canal de que las ventas deben ser relacionales. No deben ser transaccionales, sino deben ser relacionales. Y a lo que me refiero con esto es a que al final del día las personas siempre compran de personas, ¿sí? Ok. Y tenemos que estar conscientes de ellos. O sea, a pesar de que sea una transacción sencilla en el mercado, donde vamos a comprar unos tomates, podemos escoger entre diferentes canastos de tomates, pero vamos a comprarle no solo al que tenga mejor calidad y precio, sino también al que tenga más carisma, ¿sí? Y en uno de los videos míos hablo de la palabra carisma, que viene del griego charis, que se llama gracias, ¿verdad? Y entonces, desde la primera interacción, el vendedor tiene que darle las gracias al cliente, al prospecto que aún no es cliente, por estar prestándole su tiempo, por estar poniéndole atención, por estar eh, involucrándose ahí y gastando energía en esa interacción. Así que de esa misma manera yo les doy las gracias a ustedes y a ti en particular por tenerme aquí. No, más bien gracias a ti, Julio. Oye, vale, de verdad que estoy intentando aquí colocar, ya lo coloqué, me coloqué grande, pero te coloqué a ti pequeño. Quiero colocar los dos al mismo nivel, pero bueno, estamos aquí, a ver, tocando todos los botones hasta que llegue al botón adecuado. Con que no sea Pero el te botón de sigo desconectar, preguntando, porque Julio. yo estaba por ahí intentando hacer lo propio, pero había ya una X y no sé si esa X apagaría todo, así que mejor seguimos como estamos. Sí, quisiera hacerte otras preguntas. Fíjate, Julio, hablamos entonces que las ventas es que se juntan las ganas de comer con la comida, es decir, una Sí, necesidad, seguro, ¿cierto? Que es muy exacto. importante. Ahora, cuando vemos el mundo moderno y la forma en cómo se está desenvolviendo la gente en las ventas, vemos que la gente empieza a tener una serie de miedos, una serie de conceptos errados acerca de la venta y empieza a decir cosas que no son, ¿no? Y a intentar de manipular al cliente y a intentar de ganarse el negocio sin pensar en nada en el cliente. Si estás en Madrid, debes conocer una empresa que se llama Salesland. ¿Lo conoces? Sí, 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 por supuesto. Entonces, muchas veces la práctica que tú ves en algunos vendedores, no en todos, pero sí en la gran mayoría, es que algunas empresas, incluso el mismo caso de Saleslam, tú vas a ver que ellos le dicen al vendedor, bueno, tienes que vender, no nos importa lo que pase con ese consumidor. Si él compra, bien, si no compra, estamos mal, pero tú tienes que vender y tienes que vender y no importa lo que estés vendiendo, no importa lo que le pase al cliente. Cuéntame un poco en tu Sí. experiencia. A ti, ¿tú eres partidario de que el vendedor tiene que vender y no importa lo que venda? ¿O tú eres partidario de que el vendedor tiene que vender y saber que su cliente puede estar afectado o satisfecho con lo que está vendiendo? Yo creo que esa es una visión cortoplacista, sí, y es parte de lo que le da la mala fama, por ejemplo, por poner un ejemplo que es bien conocido al vendedor de autos usados. ¿Se me Ok. explico? Tiene mala fama, que le intenta vender lo que sea al cliente a pesar de que tal vez tenga alguna falla, a pesar de que le vaya a causar más problemas y que tenga que invertirle más de lo que originalmente invirtió, sin preocuparse por el total cost of ownership, el costo total de propiedad, aunque tenga un OPEX enorme porque gaste muchísima gasolina, aunque tenga unos, no sé, eh,
fugas de aceite y entonces tenga que estarle llenando todos los días el tanque de aceite. ¿Sí me explico? Eso es lo que caracteriza al mal vendedor, al vendedor que está enfocado solo en la transacción. Por eso insisto en esa diferencia entre la venta transaccional y la venta relacional. La venta relacional busca preguntar más de lo que habla, busca callar más de lo que dice, busca entender la necesidad más de imponer un producto, busca hablar menos del producto y más de cómo el producto soluciona un problema, ¿sí? Entonces, por eso es que pregunta mucho y hace preguntas, como he dicho muchas veces en mi canal, preguntas tipo spin, ¿verdad? Que las preguntas tipo spin, primero es, indaga cuál es la situación en la que se encuentra el cliente. ¿Cómo resuelves hoy el problema de transporte que tienes? Ah, bueno, pues me voy en mi carrito viejo, ah, listo, ¿ah? Y eso te causa algún problema? Pues sí, porque muchas veces se me queda ahí en el camino y tal, ah, ok. Y, ¿Y cuál sería la implicación que tendría en tu vida que pudiera resolver ese problema permanentemente, junto conmigo, juntos resolverlo? Ah, pues entonces ya no tendría que salir tan temprano porque no se me quedaría en el camino, ya podría dormir mejor. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cómo, cómo verías tu vida ya con ese problema resuelto? Ese es el último tipo de preguntas, la pregunta necesidad de solución. Entonces, si lo mira transformado de una mejor manera, ya tenés los cuatro pasos y el cliente solito se está vendiendo. Ya el vendedor no es verboso, no tiene que convencer, sino que el cliente solito está convenciéndose de que necesita esa solución o necesita otra solución. Pero el vendedor únicamente va guiándolo a través de su portafolio de soluciones y si no le dice, pues mira, allá enfrente podrías tener un scooter, ¿sí me explico? Es un scooter eléctrico, ya que tú tienes este presupuesto, yo no te lo puedo prestar ese servicio, pero allá enfrente, y ese es un buen vendedor, se ganó la confianza. El día que el cliente tenga el presupuesto, va a regresar con él primero porque fue el que le dio la solución, lo asesoró, ¿sí? Entonces, interesarse, más que dar una charla, dar una ponencia acerca de las características del producto que quiere empujar. Eso no funciona ya. Sí, hay otra cosa que te quería preguntar en cuanto a eso, Julio. Cuando tú hablas de detectar esa necesidad y el cliente se vuelve, el vendedor se vuelve hábil detectando esa necesidad y hace una serie de preguntas que van en buscar la necesidad y no en manipular al cliente, porque he escuchado mucha gente por ahí, no a ti, por eso que tu contenido me gustó bastante, pero he escuchado mucha gente haciendo preguntas que son más preguntas manipuladoras para obtener un sí que preguntas de búsqueda de necesidad para ver si puedo satisfacer al cliente en todos los aspectos. Cuéntanos un poquito cuáles son esas preguntas claves que debemos hacer y no caer en el campo de la manipulación. Es decir, ¿qué me refiero? Yo te puedo decir a ti, bueno, mira, ¿quieres ganar más dinero? Sí. ¿Quieres tener más tiempo? Sí. Ah, bueno, inscríbete en este curso. ¿Entiendes? Esas son preguntas Ujú. manipuladoras que, obviamente, ¿quién no quiere ganar más dinero? ¿Quién no quiere tener más tiempo? Todo el mundo va a decir sí. Pero al final el vendedor no detectó cuál era la necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta manipuladora y una pregunta que busca la necesidad del cliente? Bueno, pues yo creo que la manera más fácil de detectar si te están manipulando a hacer algo que vos no estás pidiendo es que te hacen preguntas cerradas, ¿verdad? Las preguntas cerradas son preguntas sí o no. En cambio, las preguntas abiertas te invitan a expresar más qué es lo que necesitas, no a guiarte por un camino estrecho que diga sí o no, no una disyuntiva. Sin embargo, las preguntas cerradas tienen su validez dentro del ámbito del manejo de objeciones, ¿verdad? O sea, en un proceso de venta siempre deben aparecer objeciones. Las objeciones no tienen que verse como un bloqueo, sino pues es una búsqueda de la verdad del cliente, de saber si esa opción que se le está ofreciendo es la adecuada. Entonces, es harta obligación del cliente presentar objeciones. Oye, ¿y no sería mejor que me corresponda, no, que me recomendaras eh, esta opción, la opción B, no la opción A? Esa es una buena objeción. Y entonces tú puedes guiar, que guiar no es lo mismo que manipular, ¿verdad? Manipular es hacer algo
es obligar a hacer algo a alguien en contra de su voluntad. En cambio, una venta efectiva, una venta consultiva y una venta en la que el vendedor auténticamente se interesa por las necesidades del cliente e intenta construir una relación con él, lo va guiando para que él mismo detecte qué es lo que necesita. Y en base a esa detección, poder satisfacer las necesidades, que sin lugar a duda existen, ¿verdad? Sí, la otra cosa en cuanto a esas preguntas, ¿por qué los asesores de hoy se empeñan en predecir al cliente? Es decir, si digo esto, hago esto, el cliente me va a decir que sí. Cuando tú y yo sabemos que cada persona es un mundo, es un cerebro muy complejo, cada situación de venta es única prácticamente, aunque hay un patrón que se repite. Pero, ¿por qué tú crees que es el empeño de que el consultor quiere predecir al cliente? Es decir, Si ese ya si no es un consultor. cliente, sí, supón, si hay varias personas aquí dando contenido de ventas, ¿no? Y están diciéndole a la gente, bueno, es esto otro, es aquello, y pareciera que quisieran predecir al cliente. O sea, que pueden predecir lo que él va a decir. Y eso Ujú. no es tan así. Y no es tan así en el aspecto de que si yo cliente, ¿verdad? Estoy viendo la misma información en TikTok y lo mismo que le estás diciendo al vendedor, se lo estás diciendo al cliente, obviamente a la hora de comprar, el cliente ya sabe todo lo que tú le vas a decir. Entonces no tiene mucho chiste o no tiene el efecto que ellos están esperando. Pero peor aún, una persona que va a comprar una casa de $500,000 no es una persona que viene así como descuidado, que no tiene mucho conocimiento de lo que es el dinero y la negociación. Y entonces la persona intenta de hacer una serie de cosas que no llevan o no conllevan a un negocio sano. ¿Por qué tú crees que los consultores le están diciendo muchas veces al vendedor que puede predecir el negocio, que puede predecir al cliente? Yo creo que hasta cierto punto podemos conocer la psicología humana común a todos para poder estimular ciertas cosas, para poder estimular deseos, para poder estimular eh, intenciones, ¿verdad? Eh, todos reaccionamos de manera similar ante, por ejemplo, los términos que se utilizan ahora, ¿verdad? El FOMO, ¿verdad? Fear of missing out, ¿verdad? Si no haces esto en cierto tiempo, te vas a perder de la mejor oferta de tu vida. Hay reacciones que sí se pueden causar y que pueden ser válidas y que todo el mundo las usa, desde los vendedores de fast fashion hasta los vendedores de cursos de miles de dólares. Sin lugar a dudas, se utilizan como estrategia de mercadeo. El mercadeo precisamente se basó en intentar conocer la psique humana, que psique de nuevo en griego viene del alma, ¿verdad? Que es cómo funciona el ser humano y poder hacer lo que funcione de la manera que yo quiero que funcione para aumentar mis utilidades. Entonces, hay cierta razón en que podemos manipular, y ahí sí va la palabra manipular, para que reaccionen las personas de cierta manera. Pero, pero no es predecible al 100% porque cada quien tiene una psique individual, una alma individual que va a reaccionar diferente ante diferentes estímulos. Entonces, hay técnicas, ¿verdad?, para poder convencer, hay aproximaciones, por ejemplo, AIDA, ¿verdad?, que analiza cómo captar la atención, cómo entender la intención, cómo elaborar o alimentar el deseo y cómo tomar acción, cómo hacer que el cliente tome acción. Esa es una aproximación muy antigua de cómo se hacía el mercadeo, ¿verdad? AIDA. Pero lo más importante es descubrir realmente lo que el cliente quiere. Porque si el cliente lo que Sí. necesita es transporte, por ponerte un ejemplo de nuevo, volviendo a lo del vendedor de autos usados, si el cliente lo que quiere es transporte, tal vez una opción en un país desarrollado podría ser, pues mira, aquí tienes esta tarjeta que te sirve durante un mes y te puede transportar por todo el estado federado. Y no tienes necesidad ni de conseguir parqueo, ni de ponerle gasolina, ni nada, y con 30 euros ya con eso resolviste, si esa es tu necesidad. Pero detectar cuál es la necesidad es la primera parte de la venta. Calificar al cliente dentro de tu embudo para ver si es que tu servicio se acomoda a lo que él está esperando. Si no, pues lo puedes mandar a otro embudo que también puede ser tuyo. ¿Sí me explico? O sea,
Es respetable tener diversidad de clientes si alguien llega a comprarte una casa, como vos ponías de ejemplo, y tiene un presupuesto de $500,000, pues no lo vas a redirigir hacia un funnel que lo conduzca a un apartamento de 50 metros cuadrados, sino que lo vas a dirigir a otro lado, ¿verdad? A otro funnel que lo dirija a algo que sea de acuerdo a su calificación como prospecto. Por eso es tan importante hacer esa clasificación, esa calificación de los prospectos y no ofrecerle algo a alguien que no lo desea, no lo necesita, no le sirve y ya. Bueno, oye, primero quiero ofrecerte mis disculpas porque no consigo el famoso botón para ponerte en grande. Pero Ya creo que aprenderemos después cómo que se termine hace. la entrevista lo voy a conseguir. Pero ahí, y gracias por toda la información, de verdad creo que es muy valiosa para la gente que está aquí, que te está oyendo. Y después yo te lo voy a enviar ahí grabado. Hay una cosa que es muy importante. Me gustaría saber, en tu caso, ¿cuál es la estrategia que utilizas? Me acabas de decir que muchas de las veces vas direccionando al cliente hacia donde tú quieres y me dices que de repente en algún punto es válido manipularlo. Aunque yo diría que más que manipularlo, habría que utilizar otro tipo de palabra, porque la Guiarlo. manipulación es cuando el vendedor quiere ganar y no le importa ganar a toda costa, ¿no? Y Sí, sí, bueno, sí. de repente eso para algunos es válido. Desde mi punto de vista, y más ahora con las redes sociales y la reputación que tú vas dejando, es muy importante cuidarse de eso, ¿no? Que la persona te Sí. recuerde de una manera importante, ¿no? O sea, de una manera que, oye, viniste a mí cuando te necesitaba, viniste a mí y diste en el clavo. Cuéntame de tu Correcto. experiencia, de tu estrategia. ¿Cuál es la estrategia que tú utilizas? Vamos un poco más a la práctica. Cuando te consigues ese comprador de $500,000 y tú tienes una casa que vender ahí de $500,000 y has estado buscando el cliente y no ha sido nada fácil y lo conseguiste. Ajá, aquí está. Ahora, ¿qué hacemos, Julio? No, sí, pues mira, realmente antes de haberlo conseguido tenemos que imaginárnoslo en la mente, ¿verdad? Definir cuál es el comprador ideal, ¿verdad? El ideal customer profile, el perfil del comprador ideal, ¿sí? Ya cuando tienes eso, entonces puedes targetear tu mercadeo outbound hacia afuera para conseguir ese cliente ideal. Una vez has conseguido ese cliente ideal, ya lo puedes traer adentro de tu funnel. El funnel, el embudo de ventas, pues van a haber 10 clientes ideales o 100 clientes ideales que pudieran comprar. Y entonces a esos 10 clientes ideales los calificas. Estará buscando casa en este lugar, en esta localización, para esto, tal vez es una casa de playa y es una segunda habitación, una segunda casa de habitación para recreación, por ejemplo. Tal vez en ese momento no está buscando, ya se descalifica. Una vez tenés un cliente calificado, entonces ya pasás a la etapa de que ya no es un lead, sino ya es un prospecto. En el prospecto le enseñas el valor. Es la etapa de value creation, cuando le creas valor, le decís, ¿esto se adecua a ti o no se adecua a ti? Siempre preguntando, bueno, sí, mira, yo lo que busco es algo más o menos de 400 metros cuadrados y, y este tiene 370, le hace falta un poquito, pero entonces allá tú ya puedes andar ajustando tu oferta de acuerdo a lo que el cliente percibe como valor. Una vez se califica eso, se pasa un decision point. En todo eso del embudo de ventas hay muchos decision points, muchos puntos en los que puede uno descalificar o calificar al cliente y decir, está listo para pasar a la siguiente parte. Y una de las mejores maneras de hacerlo es preguntándole, bueno, ¿te gustó? Sí. Ah, bueno, ¿llena tus características? Sí, me llenan las características. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en el lugar que yo quiero, está construido de la manera que a mí me gusta, tiene espacio para mis hijos, tiene espacio para mis mascotas, ¿sí me explico? O sea, preguntando cuáles son las razones y una vez tener las razones, pues preguntar, ¿estás listo para continuar a la siguiente fase? ¿Cuál sería la siguiente fase? Bueno, la siguiente fase es de que presentemos una oferta. Tú dime cuál sería tu oferta. Yo te digo si podría ser aceptable para el dueño actual, etcétera. Uno como vendedor siempre es embajador entre dos partes, ya sea que uno venda sus propios servicios o venda los servicios de alguna empresa. Uno es embajador y tiene que ponerse la camiseta de ambos países. El embajador de Francia en Italia tiene que estar con la camiseta de Francia y la de Italia,
¿Por qué? Porque defiende los intereses de Francia en Italia y los intereses de Italia en Francia. Entonces, Lo pues ya ves, logré. lo logramos. Y eso es lo que es un vendedor, un embajador entre ambas empresas, entre ambas partes. Entonces, una vez se ha creado el valor, una vez se ha calificado al prospecto, al lead y se ha convertido en un prospecto, él ha confirmado su interés en proceder, pues ya llega la parte del cierre, ¿verdad? En donde se Mira, confirma el interés por un lado y se confirma el interés del otro de vender. Y ahí es donde viene eso que decía al principio, ¿verdad? De juntar, pues en Colombia se dice así, el hambre con las ganas de comer, pero tú lo dijiste de la manera que sería más lógica e intuitiva, el hambre con la comida, ¿verdad? Pero es un dicho colombiano, no piensen que haya sido una oferta no, 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 para nada, Julio, perfecto. o un error verbal, simplemente era un dicho colombiano. Entonces ahí ya, en el momento del cierre, es el momento clásico y clave dentro de un proceso de ventas, ¿verdad? Hay muchos que tienen miedo a la confrontación, miedo a que les digan que no. Pero decía Mickey Mantle, el beisbolista de los, ¿qué? 1920, 30, que la única manera de pegar 300 hits en un año es parándose en el home plate 1000 veces, pues. Y lo mismo decía Michael Jordan, de Y, cómo meter. y estando, y estando dispuesto a recibir un pelotazo de 120 millas. Claro, seguro, seguro. Y hay que acostumbrarse a ese Mira, no. Y entonces, después de que te dicen el no, también tienes que examinar por qué te dijeron el no. Y la claro. mejor manera de Julio, examinar de nuevo es preguntando. sí, pero hay una cosa, me encantó tu exposición de verdad porque tienes toda una serie de pasos estructurados muy interesantes. Pero bueno, en Madrid a lo mejor es diferente, pero en Venezuela, en Colombia, en México, tú sabes, nosotros somos más latinos, más improvisados, más de que el cliente tú lo quieres meter por una técnica de embudo y se sale. Tú lo quieres colar y se colea por otro lado, salta. Tú dices, bueno, quiere, por ejemplo, sucede mucho y me ha tocado asesorar a algunos vendedores diciéndole que lo más importante es la parte legal, que cuiden la parte legal, porque algunos compradores quieren saltarse esa parte por alguna razón X para evadir algún impuesto, lo que sea. Eh, pero háblame un poquito en términos de la práctica, cuando tú llevas ese plan y todo empieza a salir al revés. Es decir, alguna vez te ha pasado, ¿verdad? O sea, alguna vez te has tocado con Nun- ese cliente que tú vienes, wow, y está caminando la cosa y de repente todo se pone al revés. Sí, yo creo que al contrario, nunca me ha pasado que todo salga como está planificado. Realmente nunca sale todo como está planificado. O sea, Qué siempre hay buena que, es. entre más preparado estás, mejor puedes improvisar. Y esa es la clave de prepararse. Y respondo a una pregunta que habías dicho antes, antes de entrar a esta. Antes me decías que por qué muchas veces las empresas intentan hacer que los vendedores sean como máquinas. Y creo que hemos caído muchas veces en el vicio, que el vicio es lo opuesto a virtud y pues simplemente es la costumbre de hacer algo mal hecho, de a los vendedores decirle, bueno, aquí está tu script, aprendételo y repetilo. Y, y realmente no, o sea, la venta como toda interacción humana es un árbol de decisiones que no va ni siquiera dividiéndose en dos, no es ni siquiera binario, sino es múltiple en cada lugar y la persona puede responder de múltiples maneras. Entonces de ahí viene la preparación, porque pues ese script es como esos libros infinitos, los libros infinitos en que decís, si quieres que el personaje A haga X cosa, vete a la página 87 y nunca terminar de leerlo porque pues pueden haber infinitas decisiones y así es el proceso normal. Pero bueno, ahorita me preguntabas que si cuando no salen las cosas como uno lo tenía planeado, precisamente ahí es donde viene el momento de improvisar y entre más preparado estés, mejor vas a poder improvisar. Y yo me recordaba el sábado, precisamente, tuve una entrevista con un amigo de Argentina y me preguntaba un caso en el que no se hubieran dado las cosas bien, pero que hubiera tenido final bueno. Y, y me recordaba en una ocasión precisamente en que estaba yo en un vendor de telecomunicaciones muy grande, que en ese entonces vendía tal vez unos 36.000 millones de dólares al año, ahora andará tal vez por unos 70 y algo mil millones de dólares al año, muy grande. Y pues teníamos un contrato pequeño para la región, pero que se iba a replicar en 6 países más, el contrato era como de 1,5 millones,
y me avisaron que se lo habían dado a la competencia. Entonces, yo estaba devastado, ¿verdad? El viernes en la tarde, devastado, triste, ya no sabía ni qué hacer. Y pues pasé a la gasolinera en camino para la casa y en la gasolinera vengo y llamo al accionista local del operador este de telecomunicaciones, del cliente. Era viernes tipo 6:30 de la tarde, ya no estaba ni la recepcionista, ni el asistente, ni nadie en la oficina, pero sí estaba el jefe. Y me contestó el PBX, el dueño, el accionista de la empresa me contestó el PBX. Buenas tardes, don fulanito, le digo, sí. Ah, mire, aquí le saluda Julio, ¿cómo está? Ah, mucho gusto escucharle, Julio. Mire, fíjese que aquí pues no ando tan bien porque me contaron, me enteré de que tal proyecto se lo habían dado a la competencia y entonces pues yo no sé por qué tomar una decisión así. Si yo no sé el precio de la competencia, si lo sabía, pero yo no sé el precio de la competencia, le digo, pero le puedo garantizar que yo estoy mejor. Y aparte, tenemos a más personal en el país que le pueda atender mejor y dar mejor soporte, entregárselo más rápido y tal y cual y toda la historia. Y me dijo al final de la conversación, bueno, don Julio, voy a ver lo que usted me dice, voy a verificarlo y le respondo, le llamo la próxima semana por teléfono. Yo pensé que era una respuesta cortés, así una polite answer, ¿verdad? De ahí lo vamos a ver y mucho gusto. Así como cuando uno se junta con algún compañero de colegio y le dice, a ver, ¿cuándo nos tomamos un café? Y jamás se lo toman. Pero en efecto, el martes siguiente me llamó, sonó el teléfono, vi el número identificador y me asusté porque yo pensé primero que había algún problema, ¿verdad? Que uno de esos señores así de mucha fortuna lo llamen a uno, pues la primera reacción es, ¿qué hice, verdad? ¿Qué funcionó mal algo que les vendí? No sé, en fin. La cosa es que me dice, sí, mire, Julio, revisamos lo que usted me había dicho y en efecto, los de compras habían decidido dárselo a su competencia, pero ya les dije yo que no, que se los demos a usted. Y, y pues entonces lo van a llamar, le van a pedir más descuento, pero ya no necesita dar más descuento, porque con eso ya está suficiente. Así que puede ponerse duro. Pero yo le voy a pedir de que a cambio de esto que le estoy haciendo, me dé usted la distribución de los teléfonos de la marca tal para tal y tal país. Entonces así los dos nos hacemos un favor. Perfecto, le digo, ya mismo miramos de que se haga eso y drafteamos el contrato y adelante y tal. Y pues nos ganamos eso, que fue replicado después en 5 países más. Entonces, cuando las cosas salen mal, que normalmente van a salir mal en algún momento, es donde uno tiene que ponerse creativo y entre más preparado esté, más creativo o creativo de una mejor manera va a lograr serlo, ¿verdad? Oye, qué buena la historia, Julio. Tú sabes que hay varios tipos de ventas, ¿no? Y al final el vendedor tiene que estar preparado con ciertos puntos claves, no importa lo que venda. Pero hay varios tipos de ventas. Yo no sé cómo las clasificas tú. Por ejemplo, el hombre que vende productos de consumo masivo, donde va en su camioneta y entonces llega al sitio y toma un pedido o entrega un pedido o ve qué es lo que está sucediendo ahí. Está la otra venta que es un poco más especializada, donde es el asesor de venta. Por ejemplo, en el sector inmobiliario pasa mucho. Y está la otra venta, que es la venta esta corporativa, donde hay una licitación, donde hay una serie de filtros. Y bueno, para ustedes contar, ¿cómo clasificas tú ese mercado en cuanto a las ventas? ¿Cuál es ese mercado en términos de podernos dar una guía para las personas que venden diferentes productos? Sí, yo creo que una clasificación así sencilla de hacer es, primero, business to consumer, ¿verdad? Las cosas que se le venden a quien las va a utilizar. Y ahí puede ir absolutamente de todo, desde una mano de tomates hasta un carro, ¿sí me explico? O sea, porque lo va a utilizar el comprador. Entonces, esos se caracterizan porque uno puede influir directamente en el decisor final. Quien va a tomar la decisión de la compra es una persona. O a lo sumo tal vez dos, porque pues podría decir, se lo voy a consultar, pero si no, entonces ya no es el decisor, sino que la otra persona es el decisor. Uno tiene que lidiar siempre con el decisor, el que compra el manojo de perejil o el que compra el carro, el que toma la decisión de hacer ese gasto. El segundo tipo de ventas que podríamos mencionar sería el B2B2C,
Es decir, uno le vende al revendedor, ¿sí? Pero el revendedor, si no se le venden las cosas, que es el caso de ese vendedor de productos de consumo masivo que acabas de mencionar, por ejemplo, llega y surte a la tienda de barrio. Pero si la tienda de barrio en la semana siguiente que viene a resurtirla, no vendió nada de lo que le compró, entonces no le va a volver a comprar. Va a esperar a que haya rotación. Es más, puede ser de que le diga, mire, ya van 2 semanas que viene usted y no se ha vendido nada, lléveselo. Me está ocupando espacio. Entonces, pues se lo tendrá que llevar. Entonces, B2B2C, business to business to consumer. En ese hay otra dinámica metida, que no solo es el selling, sino el sell out, ¿verdad? No solo es venderle a, sino que ese cliente venda también. Entonces, pues esa parte es muy importante. Y la última, el B2B, en el que propiamente una corporación le vende a otra corporación. ¿Qué hay de las licitaciones? ¿Qué le recomiendas al vendedor que participa en una licitación? Donde él dice, bueno, ya hice todo y tengo que dejarlo así. Muchas veces ni siquiera No, logran establecer una relación con el cliente, sino con alguien de compra, para entrar en una licitación de algo muy cerrado. ¿Qué le recomiendas al vendedor que está en ese tipo de situaciones? pues mira, yo diría de que en principio ahí estoy respondiendo algún mensaje de alguien que ha escrito, pero el autocorrector aquí no ayuda en absolutamente nada. Y bueno, ahí está mejor. Em, Mira, para comenzar en este tipo de ventas, yo le denomino ventas complejas, ¿sí? Porque no es solo es un decisor, sino que es una múltiple organización y una hidra con 100 cabezas, le cortas una y salen dos. Entonces no es algo sencillo, es una venta compleja. Entonces, en ventas complejas, lo importante es ejercer una influencia en las diferentes áreas desde antes de que salga la licitación. Si vos llegás únicamente a presentar los documentos de cumplimiento de la cotización, de la licitación que salió, llegaste tarde, porque alguien más hizo ese trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo comienza tiempo antes, mucho tiempo antes de que salgan los documentos de la licitación. Eh, Después ya propiamente presentar el documento, dependiendo de las licitaciones, a veces hay licitaciones gubernamentales en el que es a sobre cerrado y en el de que no hay ningún tipo de interacción permitida después. Por eso es de que es tan importante ejercer influencia antes. Porque si nada más se entrega y ya se queda así, únicamente el factor a decidir típicamente va a ser el precio y a veces lo barato sale caro y cuando son compras de esa naturaleza ya no se preocupan por el cumplimiento técnico, ni el cumplimiento del programa, del proyecto, ni de cómo se va a operar después, sino solo la plata que se va a invertir, y entonces puede ser un desastre. Y aparte, pues en Latinoamérica y en todos los países del mundo, pues Estados Unidos, China, mejor dicho, en todos lados, el tema cuando es únicamente el precio es de que pueden haber otros intereses ocultos ahí. Y pues qué, ahí contra eso, pues no se puede pelear mucho, ni se debe pelear mucho, porque pues no se va a poner uno en igualdad de condiciones. Pero para resumir, en ventas complejas realmente es muy importante ejercer influencia antes, durante y después de la negociación del contrato. Las ventas complejas no solo son para el gobierno, también hay instituciones privadas que sacan licitaciones, pero esas típicamente son más abiertas a que hayan presentaciones en las que se explica cuál es la solución, en que se dan las características técnicas, en que se presenta el programa de implementación, en que se explica cómo se va a dar soporte después, y solo y nada más, únicamente cuando esas cosas, esas tres cosas están limpias, ya se empieza a discutir términos contractuales y términos de precio. Porque ponerle precio a algo que todavía no está finalizado en cuanto a características técnicas, en cuanto a tiempo de implementación, en cuanto a cómo se va a operar después, es una locura. Hablar de Sí, precio al Julio, principio en ventas complejas es una locura. viendo todo ese mercado que nos acabas de describir, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde tú dices, ajá, estoy aquí, este es el mercado donde yo En lo soy más el difícil, rey? en lo más difícil, ¿Cuál? En el en de lo la más difícil. licitación. Sí, El de la licitación. en el que tiene múltiples stakeholders, porque en ese mercado tenés que atender el interés de cada uno de esos stakeholders, intentar alinearlos. O sea, es el más retador, es el más retador.
Y Entonces, nos puedes contar también es donde hay alguna menos competencia. experiencia, Ajá, nos puedes, perdón. nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido de eso, que haya sido así bien enriquecedora para este público en cuanto hayas que tenido que manejar muchísimas variables, no sé, la palabra que utilizaste, múltiples Stakeholders. actores, Sí, múltiples actores actores. que están ahí, ¿cómo? Sí, stakeholders. Stakeholders, ¿cómo se Ajá, traduciría los stakeholders. directamente? Ajá. Pues que tengan parte de la decisión, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, hubo una negociación. No voy a mencionar marcas ni nada porque por razones de Claro, confidencialidad, pero era una negociación que representaba aproximadamente unos 300 millones de dólares por año y, y los múltiples stakeholders era una persona técnica y una persona de compras de cada uno de 8 países que se reunieron en un país, en Colombia. En ese país se reunieron, la negociación duró aproximadamente un mes. Entonces cada quien tenía preguntas particulares en función de lo que ellos hacían, ¿verdad? Los técnicos preguntaban cosas técnicas, los de compras preguntaban cosas económicas, temas de pagos, etcétera. Y pues había que convencer a cada uno de ellos porque era una decisión colegial, era una decisión que iban a tomar y que si uno se oponía, pues podía vetar todo el proceso y volver a comenzar. Había competencia, tenía que haber competencia, pero habían como cuatro en la competencia realmente, cuatro empresas, pero quedamos dos de finalistas y, y el acompañamiento, pues sin lugar a dudas comenzó por años antes para ir educando dentro de comillas al cliente, dentro de la tecnología que la empresa que yo representaba manejaba y irlos dirigiendo a que tuvieran algún tipo de sensación de satisfacción, de customer satisfaction, ¿verdad? Sobre esa tecnología por encima de las otras. Ya la discusión técnica, pues iba más allá de mis capacidades técnicas, llevaba aleros que me apoyaran en esa parte, ¿verdad? Y pues teníamos que ser muy ágiles en responder. Cada día había una ronda de preguntas que tenía que ser respondida el día siguiente a las 8 de la mañana, aun si la leyeran los clientes a las 5 de la tarde, pero tenía que ser respondida a esa hora, si no, quedaba uno descalificado. Así que esa fue una experiencia muy challenging, muy de trabajar muchas horas, pero te contestaba al principio que cuál me gustaba más, precisamente la más dura, la más difícil. ¿Por qué? Porque en donde hay una competencia, donde tenés que hacer las cosas más difíciles para tener éxito, es donde menos personas van a querer o poder hacer los sacrificios que uno tiene que estar dispuestos para tener éxito. Entonces, Julio, ahí es tengo donde dos, mayor tengo dos beneficio va a grandes haber. preguntas para ti. Una, ¿qué le recomiendas al vendedor de hoy? O sea, al que está empezando, a ese, como decimos, al novato, al pichón, a ese que tiene mucha energía, que es como niño, pero comete muchos errores. ¿Y qué le recomiendas al que tiene mucho tiempo, así como nosotros, ¿verdad? Vendiendo y demás, y que bueno, el tema de la tecnología entra ahora y hay que estar actualizados una serie de procesos muy importantes. ¿Qué le recomiendas al joven que está empezando y al que ya tiene cierto tiempo? Y a los dos les recomendaría en principio lo mismo, que nunca se den por producto terminado. El día que alguien diga, no, yo ya aprendí suficiente, yo ya no puedo aprender nada más, ya es un producto terminado, mejor que lo entierren. O sea, ya estuvo. Entonces a los dos que siempre tengan hambre de conocer cosas nuevas, que siempre tengan hambre de capacitarse. El tema de la formación en todos los ámbitos, profesional, moral, personal, siempre es algo que debe continuar a través de toda la vida. Entonces, que no renuncien a formarse, que siempre estén formándose. Y pues al primero, eh, que, que, que honre que tiene dos oídos y una boca, que escuche mucho, ¿verdad? Que escuche mucho y que esa es la mejor manera de aprender. Y al segundo, que también se da la tarea de enseñar, porque también es una manera de aprender. Si uno tiene la capacidad de enseñar cosas complejas y traducirlo a conceptos sencillos, es porque realmente las entendió. Si no, es que nunca las entendió. Entonces, el que ya lleva muchos años, creo que tiene la obligación de enseñar algo que haya aprendido con su experiencia
y aprender de esa manera. Al enseñar uno aprende mucho más. Entonces, ambos siguen aprendiendo. Mira, me he guardado esta pregunta y no sé si tú quieres preguntarme algo, pero me he guardado esta pregunta porque es una de las preguntas que uno observa más cuando estás con un grupo de vendedores, ¿no? Y es el tema de la desilusión, de la frustración. Tú hablaste un poquito ahorita, pero ¿qué pasa con ese vendedor que tiene que cubrir una cuota y que no lo está logrando y que está trabajando muchísimo y que está en las estrategias incorrectas, pero él tiene muchas ganas y le da y le da y le da y el resultado final es cero venta? ¿Qué recomiendas tú para esa frustración? Para esa persona que tiene ganas pero que no lo logra. Y créeme que hay un montón de gente así. Sí, claro. A todos nos ha tocado. Yo creo que lo importante, a ver, está de moda un dicho ahora que o ganas o aprendes, pero yo no estoy al 100% de acuerdo con esa frase, porque cuando uno pierde tiene dos opciones, o tirarse al rincón a ponerse en posición fetal y hacer y rocking back and forth, ¿sí? Y de ahí no se aprende nada, solo se saca frustración, o ponerse en el otro rincón y hacer un análisis post-mortem y hacer el examen como el análisis, como el examen de conciencia que uno debería hacer al final de todos los días. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué hubiera podido haber hecho mejor? Y preguntarle al cliente, oíste, no me diste este deal. Yo lo entiendo y pues qué bueno, has de haber tomado la mejor decisión porque la mejor decisión la toma el que la toma. Así que felicidades, te deseo la mejor suerte, siempre me tenés a las órdenes, whatever. Dejar siempre las puertas abiertas. Pero la segunda parte de ese análisis post-mortem con el cliente es, oíste, pero ¿qué fue lo que me faltó? ¿Qué podría haber yo hecho para haberme ganado tu confianza? ¿O qué podría haber hecho mi compañía para que hubieras tenido la confianza en nosotros y darnos ese proyecto? Muy pocas veces hacemos ese análisis post-mortem, sino que simplemente seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y una de las definiciones de locura que por lo menos dice la cultura popular que tenía Einstein, no sé si sea cierto que él lo dijo, es querer obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es pegarse de cabezazos en la pared. Mejor preguntar, ¿qué hice bien, qué hice mal, qué podría haber hecho mejor? ¿Y quién mejor que el cliente para respondernos eso? Sí, tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo 100% en esa parte de hacer una reflexión profunda de qué fue lo que sucedió, ¿no? Ahora, una de las cosas que le pasa al vendedor moderno es que le cuesta mucho medirse. Y créeme, la medición es algo básico en las ventas. Si tú no sabes cuánto has vendido, ¿cómo sabes si estás bien o estás mal o vas por el camino que es o el que no es? Y Sí, algunos de los vendedores me reportan, es que me da miedo, me estresa, eso me estresa. Y digo, deal ¿qué le with it, recomendarías deal tú with a it. ese vendedor o a esa vendedora? Sobre todo me lo han dicho las mujeres. No, 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 Benito, es que eso de estar pendiente me estresa. Y yo, ¿qué le recomendarías tú? Le recomendaría aprender a manejar el estrés. El estrés se tiene que aprender a manejar. Y el estrés es una realidad de la vida. O sea, hay un libro que me encanta y lo recomiendo, por ahí si lo pueden encontrar, se llama Recuperando el Realismo, ¿sí? A veces hemos llegado como sociedad a pensar que, y hasta hay un dicho entre los jóvenes, todo es mental, pero no, esto es blanco y esto es negro, y esa es la realidad. No puedo reducir eso a la mente. Hay cosas que son. Las cosas que son son y las que no son, no son, decía Parménides en su poema. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de que hay cosas en la realidad con las que tenemos que lidiar y tenemos que lidiar con el estrés. Si no, nos vamos a morir de un ataque cardíaco ahí por el estrés. Entonces hay que aprender a lidiar el estrés. Cada quien puede manejar el estrés de diferente manera, pero tiene que aprender a lidiar el estrés. Dentro de esta profesión tiene que aprender a lidiar el rechazo y no tomarlo personal. O sea, el rechazo, el no. Uno de las, decía Alex Hormozzi, que es uno de los gurús más grandes en este tema de escalar negocios, eh, es que una de las mejores lecciones que se le podría dar a los hijos adolescentes
es ponerlos a vender puerta a puerta, lo que sea, galletas, naranjas, enciclopedias, porque ahí aprenden a lidiar con el rechazo, que no es algo fácil de aprender a lidiar, pero cuántas puertas se van a aprender, cuántas puertas se van a cerrar antes de que se abra una. Y ese es el mundo de las ventas. Y es el mundo del Y emprendimiento. creo, Muchas puertas se van a cerrar antes de que se abra una. mira, por aquí hace rato te están enviando saludos, Ankar, Julio, y fulano nos dice excelente. Así que sí, vale, ha estado excelente. Hay una cosa que es tan importante en términos del rechazo. Tú sabes que también he estado asesorando a algunas personas y me ha sorprendido mucho cuando el emprendedor me dice, no, es que yo estoy tomando mis decisiones porque esto me gusta y además porque me gusta y yo tomo las decisiones no con esos clientes que me quitan mi paz. O sea, ahora todo lo de la persona que tú dices, que me quitan mi paz. O sea, tú dices, bueno, pero si nadie te quita tu paz. Cuéntanos un poquito de eso que te estás consiguiendo ahora, de que las personas quieren decidir de acuerdo a lo que les gusta y a lo que no les quite su paz, cuando estamos en un mundo que tenemos que ser rápido, que tenemos que aprender, que tenemos que actualizarnos, que hay cosas que no nos gustan, dígame allá en Madrid, ¿verdad? O sea, te tienes que mover de aquí para allá, de allá para acá, ahorita hace frío, va a hacer calor después, qué sé yo. Hay una serie de cosas que tienes que moverte, no es porque te guste o no te guste, sino que hay que hacer la tarea. Eh, Cuéntame cómo lidias con eso y con tu equipo Sí. de trabajo cuando te dice, eso me quita mi paz, eso no me gusta. Wow. Hay que Nadie en mi trabajar, equipo de mano. trabajo me ha dicho que le quita la paz. En español todavía es más eh, claro el ejemplo. En inglés no funciona tan fácil, pero trabajo precisamente se llama así porque cuesta trabajo. Entonces, eh, yo diría primero que eso es una crisis de la posmodernidad. La posmodernidad, una de las cosas que nos ha vendido es que tenemos que hacer solo lo que nos da la gana, ¿sí? Eh, pero eso no es la realidad, por eso insisto en el grito ese de recuperando el realismo. Es más de filosofía que de ventas, pero pues yo ya tengo la barba de filósofo, entonces pues qué te diré. Pues, algo de Y me está filosofía creciendo. también le hago. Entonces, hay que hacer las cosas que no dan ganas. O sea, por mucho tiempo, por ahí en mi cuenta pueden ver, yo llegaba también a encender las luces del gym en la mañana a las 3:55, mentira, a las 3:55 salía para allá, llegaba a las 4:20 y algo, y a las 4:30 que ya me dejaban entrar, prendía las luces del gym. A esa hora, alguien, alguien aquí de la audiencia se podría imaginar que yo tenía ganas de levantarme. La cama tan rica, mejor dicho, puede estar enchamarrado así tapadito. No, ganas no. Lo hacía porque era difícil. Hay que hacer las cosas porque son difíciles, porque nos cuestan. Ir a contrapelo. Ir a contrapelo te desarrolla precisamente la disciplina. La disciplina es hacer lo que tenés que hacer en el momento en que lo tenés que hacer, no cuando te salga de la gana, cuando te dé ganas o cuando te dé más paz. A veces hay cosas que tenés que hacer. Irte a meter al tráfico a la hora pico no te va a dar más paz. Probablemente te va a quitar la poca que tengas restante del día. Pero de todos modos hay que hacerlo. Entonces, Claro. ojo, la autenticidad a veces, la exacerbación de la autenticidad lleva a terrenos peligrosos. O sea, está bien seguir la vocación de cada quien tiene la suya, ¿sí? Y cada quien está llamado a hacer algo, lo que sea. Pero, pero, pero a veces, incluso dentro de esa misma vocación, van a haber cosas que no te van a agradar y es parte de la vocación. Así sea Sí, un padre de familia, una madre de familia, un vendedor, un empresario. Por ejemplo, hace unos días publicaba un video de que, qué es eso de ser líder, ¿verdad? Y decía que al líder a veces
no le va a caer bien a la gente. No, y yo les respondí a alguno que me contestaba que no, que eso no era liderazgo, que eso era ser muy monárquico casi. Y yo les decía, pero es que no es un concurso de popularidad el liderazgo. Le preguntaba a algunos, ¿te ha tocado despedir a alguien en tu empresa? Porque decían, es que yo siempre procuro ser muy humano y ser muy bueno y tal. De acuerdo, y eso es positivo, hay que hacerlo. No digo que no, hay que hacerlo. Pero, pero te ha tocado despedir a alguien. Porque cuando te toque, por muy humano que seas, por muy intentar hacerle bien a las personas que están alrededor tuyo, que eso sí es liderazgo, y despedir a alguien nunca es fácil. Porque detrás de ese alguien hay madres, hermanos, hijos, esposas, esposos, no sé. O sea, que van a tener consecuencias y uno tiene que cargar con esas decisiones. Entonces, el liderazgo no es fácil. Si te ha tocado a vos, lo puedes comentar también, pues, o sea, te apuesto que Sí, no te dio más paz bueno, hacerlo. sabes que, por ejemplo, en los seminarios que yo doy, tengo 25 años dando entrenamientos de liderazgo, ¿no? Y a pesar de que la persona paga, la persona me paga, tiene que lograr unos objetivos y unos resultados. Si no los logra, está fuera del programa, ¿no? Y eso se queda establecido desde el principio, ¿no? Y cuando yo voy a hablar con las personas en las empresas, les explico que las empresas no son, las empresas son mecánicas, ¿ok? Hay una mecánica que trabaja ahí. Y que tú tienes que entender que tú no eres esa mecánica. Porque si tú crees que tú eres esa mecánica y que la mecánica funciona mal o funciona bien y así es que tú funcionas, entonces a ti te va mal. Porque a veces la empresa le va a ir bien, la mecánica va a estar bien y a veces la mecánica va a estar mal. Ahora el punto es Claro. aquí. Como tú participas en esa mecánica, si la mecánica va mal, tú eres el responsable de que esa mecánica vaya bien. Ahí es donde está el punto clave. Y si esa mecánica va mal y no produce los resultados, sea por la razón que sea, tenemos que cambiar ese mecanismo y ese mecanismo eres tú. ¿Ves? No funciona. Hay algo que... Y te digo, mira, a veces a la gente la votan por buena. O sea, hay gente que es muy buena, pero no produce resultados. Es decir, son muy buenos, tienen mucho conocimiento, incluso habilidades, pero en ese mecanismo no encajan. Algo les Claro. pasó. Mira, yo he tenido empresas donde han estado hablando conmigo sobre eso que tú me acabas de decir. Tenemos que buscar a esta mente brillante. El tipo es una mente brillante, pero no encaja, no funciona, no produce resultados. Tú le podrías dar un coaching y yo le digo, no, lo mejor ahí es votarlo. Es lo mejor. Y suena duro, pero es entender el proceso de la empresa mecánica. Ahí hay una mecánica. Y tenemos que entenderlo también, Julio, que lo que va a pasar ahora dentro de poco es que la mayoría de las empresas van a votar a la gente porque van a preferir una máquina. Es decir, prefiero a un carro o a un coche que se conduzca solo y que no tenga un chofer que se pone ebrio o que tiene problemas con su pareja o que tiene problemas Claro. mentales. Y si llevamos esto un poquito más allá, sobre todo allá en Madrid, que lo conozco muy bien, donde hay una problemática mental muy alta, y te iba a decir, Julio, cuídate de eso, donde hay una problemática mental altísima, entonces yo prefiero tener un carro que se conduzca solo, un coche que se conduzca solo, a tener a alguien humano. Y esto hay que entenderlo muy bien porque ese humano lo que tiene que comprender es, primero, que pertenece a una mecánica que no es él, para empezar por ahí. Eso es una mecánica, que es una mecánica que él tiene que liderar. ¿Ves? Y es una mecánica que si no funciona está fuera. Y lo segundo que tiene que entender es que tiene que actualizarse para liderar esa mecánica. ¿A qué me refiero? Si tú ya sabes que hay unos carros que se están conduciendo solo y tú eres un chofer, es hora de que tú empieces a hacer algunos cursos, ver cómo adquieres un carro que se conduzca solo, algún tipo de tecnología que sea autónoma, ¿entiendes? Que no sea él el que participe ahí. Si la persona no lo hace, es simple, se va a quedar sin trabajo. Entonces, Claro. ese es uno de los puntos bien cruciales a la hora de formar equipo. Cuando se trata de las ventas, te voy a contar un poco mi experiencia en las ventas.
En el año 97, te estoy hablando de mi segunda Hace un juventud, par de años. en mi segunda juventud, bueno, IBM estaba en un proceso de delegar ciertas cosas al mercado, ceder parte del mercado, y creó algo que se llamaban los dealers. Los dealers empezaron a encargarse de todo lo que es la parte de ventas de los microcomputadores. En aquel tiempo era un PS2, no sé si te acuerdas de aquellos disquetes de 3 y un cuarto, que era, Claro. había 5 y un cuarto y un A 3 ver, y un cuarto. cinco en medio y tres un cuarto. Ajá, entonces ese de 3 y un cuarto era el que de los computadores PS2 era los que yo vendía. Y vendíamos mucho. Yo tenía meses de $100,000, ¿no? En ventas en un mercado muy pequeño como es el mercado venezolano. Y estando con la gente de IBM, y que eran muy buenos en eso, y estando con otros competidores, aprendí algo que me ha servido después para todo lo que hago, ¿no? Es el tema de las relaciones. El tema que tú lo habías hablado, esa venta relacional, el tema de las relaciones. De hecho, para mí, desde lo que yo imparto, es que primero es la relación y después la venta. Primero la relación y después la venta. Primero la relación y después la venta. Y a veces yo he visto en muchas oportunidades, y me ha pasado muchísimo, que es que yo he llegado a algunos clientes donde yo no estoy hablando de lo que yo voy a hacer. Y créeme, a veces yo tengo que vender y a veces tengo que ejecutar. ¿Qué significa eso? Yo a veces voy y vendo mi seminario y después ejecuto mi seminario. O sea, después voy y doy el seminario. Yo no tengo ningún vendedor. Y muchas veces yo puedo estado con clientes que entramos en una reunión a las 12 del mediodía y son las 2, 3 de la tarde y estamos conversando y el cliente me invitó a almorzar y es dueño de una empresa y hemos estado hablando de todo menos de lo que voy a hacer. Y al final me dice, bueno, Benito, Cinco tú minutos al sabes, final. tú ya sabes qué es lo que tengo que firmar o cuánto me vas a cobrar. ¿Qué? Entonces hablamos del precio y demás, pero prácticamente la orden llega sola. Yo no he estado hablando Así nada de es. mi negocio. Cuando le explico esto a la gente del sector inmobiliario, parece que la gente del sector inmobiliario tiene bueno, es mucho el tema de la franquicia, ¿no? Tienen como un chip con una receta y creen que cuando van al cliente y aplican la receta, todo va a salir como dice la receta. Y lo más increíble es que empiezan a hacer algo que yo llamo arroz quemado. O sea, se les está quemando el arroz, ya nadie los quiere ver, ya qué fastidio. Ellos dicen, qué fastidio, ya le he enseñado 10 casas a esa persona. A lo mejor esa persona quiere ver 10 casas porque quiere hablar contigo. Y tú no te estás dando cuenta, ¿me entiendes? O sea, hay otra necesidad atrás que es la clave. Y a lo mejor, fíjate tú, a mí me ha sucedido. Yo he estado vendiendo seminarios a personas y en un momento determinado la persona me dice, no, eso no es para mí y demás. Y lo entiendo, de verdad, digo, de verdad, este no es mi cliente. Pero me quedo hablando con la persona. Ya no estoy interesado en vender porque sé que no es mi cliente. ¿Y sabes qué ha pasado? Que esa persona después me ha recomendado con otra persona o me llama a otra persona y me dice, mira, yo estuve hablando con no sé quién y me habló de ti. Te habló de mí, pero si ni Sí. siquiera quiere participar en mi seminario. Sí, me habló de ti, que tú eres un tipo chévere, que no sé qué, ¿entiendes? O sea, lo que sea, Claro. me habló de mí. O sea, el tema es que la relación es clave en todo lo que es la venta. Y creo que Así estamos en un es. mundo donde las relaciones son, la gente lo ve como algo peligroso. No sé si a ti te ha pasado, pero la gente empieza a verse con mucho miedo. Dígame allá en Madrid, o sea, la gente se ve como que, bueno, ya va. Y si tienes este acentico venezolano y te está hablando, mira, te está hablando alguien que es de padres españoles, que vivió en Madrid, que, bueno, imagínate, padres españoles, ¿no? O sea, toda la vida tengo DNI, o sea, que no me pueden decir que no soy español. Ahora, el tema interesante, ya va, que esto se está parando aquí. El tema interesante de todo esto es que si tú logras pasar toda esa barrera y entender que lo más importante es la relación, y créeme, cuando estés en otro país vendiendo,
es muy complicado, es muy complejo. Eh, Sí, y la gente se ve como una amenaza. O sea, la gente ahora se ve como que si tú fueras una amenaza. Pero aquí viene lo peor aún que le pasa al vendedor y es donde he estado recomendándole a la persona algunas técnicas para que pueda superar esto, Julio. Que es que el cliente, el vendedor empieza a ver al cliente como una amenaza. Entonces, ¿tú estás loco? ¿Entiendes? O sea, como que, no, este es tóxico, este, bueno, lo que te decía, este me quita mi paz, este no sé qué. Hermano, tenemos que vender. O sea, hay que vender. Son personas, tienen miedo, tienen estados de ánimo, tristes, alegres, lo que sea. Hay una serie de cosas que está pasando por esa persona. Ahora, tú diste algo que a mí me encantó. No te lo tomes personal. Y yo tengo una pregunta también, Julio, que a mí me ha funcionado mucho y se lo digo ajá, siempre a los vendedores, que es, cuando estés con una persona difícil, primero entender esto, toda persona difícil tiene un lado fácil, toda persona difícil tiene un lado fácil, siempre. ¿Ves? Ahora, si tú estás nada más en el lado difícil, obvio no vas a avanzar. Pero el segundo punto es, ¿qué respeto yo de esa persona? A mí me encanta esa pregunta. ¿Qué respeto yo de esa persona? ¿Qué respetas de esa persona? No lo que te molesta, no lo que te saca de quicio, no que esa persona vino a ti y te quitó tu paz. No eso. ¿Qué respetas de esa persona? Porque una vez que tú respetes al cliente, hay más probabilidades de hacer el negocio. Bueno, Julio, sí, danos tus comentarios, tus reflexiones para entonces ir terminando. No quiero abusar de tu tiempo. Y me encantó este tú, live. muchas gracias. Mira, yo creo que acabas de tocar ahí un punto muy importante, ¿verdad? No se puede ni rechazar ni respetar algo que no se conoce. Y la manera de conocer a las personas es de la misma manera que comencé la intervención contigo hoy, preguntando, interesándose genuinamente, ¿sí? O sea, ajá, o sea, cuando llegas con alguien que le vas a vender, no sé, te pongo el ejemplo de lo que yo ando, software para aprovisionamiento de internet y datos y voz y lo que sea. Y, y llegas con él, pues no vas a llegar a platicar precisamente de eso desde el principio. Como mencionabas tu ejemplo con el propietario de la empresa, de todo, de todo. Y ya de último, un poquito de los negocios. Pero primero mostrás el interés genuino. El cliente no es tonto, el cliente es inteligente, el cliente sabe detectar, el cliente tiene olfato para detectar, tiene esa capacidad para detectar si el que está sentado del otro lado del escritorio tiene un interés genuino o si simplemente está ahí porque quiere llegar a la cuota, que es válido intentar llegar a la cuota, pero el medio para llegar a la cuota es mostrar y tener ese interés genuino. Sin ese interés genuino de conocer las cosas buenas y las cosas malas, de conocer cómo funciona la otra persona y cuáles son sus triggers para molestarse, para ponerse más contento. Y pues sin tener ese interés de poder interactuar para que logre alcanzar él sus objetivos, no solo uno, sino al alcanzarlos uno, ayudarlos a alcanzarlos ellos. Entonces ahí ellos se abren, pero si detectan que nada más está, pues ahí es donde les van a quitar la paz y les van a cargar el día y no sé qué más y les van a dar ansiedad. Pero Sí, pues, cuéntame si también un no, si poquito, detectan ese Julio. interés, muy Sí, probablemente se van a antes, abrir. sí, antes de terminar, me gustaría que hablaras del aspecto legal. Cuando el Ujú. vendedor se quiere pasar los peajes, y créeme que hay muchos vendedores que yo he tenido que hablar con ellos acerca de la ética, ¿no? La ética de ventas. El vendedor que se quiere pasar algo o está en un trance de comisiones para allá, para acá, tú sabes, ¿no? Ese tipo de negocios que al final no son muy sanos para el mismo vendedor. Cuéntanos un poco acerca de la parte legal en las ventas. Sí, en el caso mío, yo trabajo en una corporación cuyo holding reporta a la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, el tema de compliance es sumamente importante, ¿verdad? Y uno puede poner en riesgo a toda la corporación por hacer cosas tontas.
Entonces, pues hay que ser inteligentes, hay que ser inteligentes. Yo creo que quienes están en las ventas típicamente, al menos se consideran a sí mismos inteligentes. No es que siempre lo sean, o lo seamos, pero por lo menos nos consideramos inteligentes, de alguna inteligencia emocional, numérica, etcétera, pero entonces pues que sean inteligentes y, y que se familiaricen con esos eh, compliances levels que piden las empresas que se tengan y se cumplan. Es algo muy delicado y uno puede ponerse en mucho riesgo y poner en riesgo a la existencia misma de la empresa con faltar a ellos, ¿verdad? Entonces, documentense Sí, tú sabes que, oye, ahorita que acabas de hablar de eso, a mí me encanta una franquicia que he tenido la oportunidad de darle varios seminarios, que es Remax. Remax. Remax ujú, está en todo el planeta y en Venezuela tienen varias sedes, ¿no? Y me ha tocado trabajar con ellos haciendo cursos de liderazgo, diferentes cursos de comunicación, de oratoria, de inteligencia emocional, de autoestima, varios. Y lo que me gusta más de la franquicia es el tema legal. ¿Ves? Porque para ellos poder ejecutar cualquier paso hay un compliance, pues. O sea, hay un documento que te dice, epa, ya va, no vayas a hacer esto así sí, porque esto así puede ser ilegal. Y por esa razón yo muchas veces a personas que quieren comprar una casa les he recomendado RIMAX. Les digo, mira, ve con la gente de RIMAX, porque el procedimiento que tienen a nivel legal es muy bueno, ¿no? Y el vendedor tiene que estar muy atento a eso, saber sobre eso. Bueno, para resumir, Julio, y no te quito más tiempo, me encantó esta entrevista. Estoy a tu orden. De verdad, me siento muy complacido. Creo que las personas que estuvieron aquí también muchas han gracias por la aprendido invitación bastante. Esto, y lo y esto lo repetimos voy a pronto. bajar. Sí, lo voy a bajar y lo voy a colocar en mi canal de YouTube. Después te voy a pasar el link para que lo puedas bajar también tú y lo puedas tener. ¿Ok? De Hay acuerdo. una última pregunta que me gustaría que, para cerrar, ¿no? Que es el tema de cuáles son los puntos claves que tiene que desarrollar un vendedor. Por ejemplo, el tema de la comunicación, el tema de la negociación, el tema del liderazgo, el tema... Hoy hemos tocado muchos temas, ¿no? El tema del mercado, el tema de la legalidad. Danos unos pocos cuando tú tienes a una persona que está prácticamente nueva y no tan nueva, porque a veces también los vendedores experimentados lo olvidan. Estás olvidando tu oratoria o estás olvidando tu actualización o estás olvidando tal cosa. ¿Entiendes? Cuéntanos un poquito para terminar, ¿cuáles son los puntos claves que debería desarrollar un vendedor? Wow, podemos organizar una Son un máster, montón, ¿verdad? Mira, ya va, un disculpa, máster disculpa que te completo ahí. interrumpa. Tú sabes que por eso es que a mí me da risa por ahí cuando la gente dice que todos somos vendedores. Nada que ver. Las ventas se estudian, tienes que trabajarlas y hay un montón de puntos. Cuéntanos, Sí, Julio, sin ¿cuáles son duda. esos puntos? Bueno, mira, te diría yo de que así poniéndole tres bancos, tres patas al banco, porque o como un trípode, si no se cae. Le ponemos poner eh, la educación en lead generation, que puede ser marketing o puede ser networking, etcétera. Eso es algo muy importante. La segunda es la calificación, poder calificar a los prospectos y llevarlos de la mano a través del proceso de ventas, creando valor, entendiendo la necesidad, preguntando un montón, como ya lo habíamos mencionado al principio, y, y de ahí la tercera pata podría decir las técnicas de negociación. Las técnicas de negociación que hay muchas escuelas, ¿verdad?, que los han desarrollado. Harvard Business School tiene mucho que decir al respecto. Por ahí sí, les dejamos después o si miran en mi perfil, en el link de mi bio, ahí hay un libro que escribí acerca precisamente de la negociación del estilo del Harvard Business School, que tuve la oportunidad de participar
en una formación profesional con ellos ahí. Entonces, las técnicas de negociación, que van desde lo que habíamos hablado hoy, preguntas SPIN, Sales Opportunity Creation, Challenger, Sales, o sea, hay muchas técnicas de negociación, ¿verdad? NPQ, preguntas de persuasión neuroemocional, eh, en fin, si uno no se documenta y no se mantiene estudiando al respecto de eso, pues se queda atrás. Y esas son las tres patas que veo yo, pero encima de esas tres patas está donde uno se puede sentar en el banco, ¿verdad? O en la mesa si quieres poner cosas. Pues está todo el proceso de ventas, ¿verdad? Que va desde lead generation de nuevo, ¿verdad? Pero pues eso es ya más que técnicas del proceso, calificación, hasta el cash collection. Muchas veces los vendedores piensan que bueno, yo ya vendí, ya salí, ya no tengo que preocuparme por la implementación, pero el cliente, el dueño del cliente es el vendedor. Entonces, todo ese proceso de ventas. Y encima de eso podríamos poner también varias columnas que están sostenidas por el proceso de ventas, que son pues las herramientas, ¿verdad? Las herramientas para cada una de esas cosas. Herramientas que van, por ejemplo, desde cómo se hace la calificación de los leads para convertirlos en prospectos, como el BANT, la técnica BANT, ¿verdad? Herramientas como los CRMs para poder ya no llevar las notas en una libreta de notas o en un Excel, sino tener toda la información de las interacciones con el cliente en esa herramienta. eh, Herramientas propiamente de negociación para cerrar el contrato, redlining de contratos, conocer qué es lo que un contrato debe llevar y qué no debe llevar, qué no se puede aceptar en un contrato. Por poner un ejemplo muy sencillo, un unlimited liability, una responsabilidad ilimitada, jamás se puede aceptar en un contrato, pues, o sea, es algo que es un Claro, balazo en la cabeza, pero mucha gente todavía lo analiza, o sea, eso es algo que se pone en rojo una vez y eso no se acepta, es un deal breaker. Y de ahí, pues, el tema de la ejecución, la postventa, el cross-selling, el upselling, y pues, o sea, si seguimos hablando, podemos hablar horas de todo eso, y eso va todo también permeado del customer satisfaction, ¿verdad? La satisfacción del cliente. Si no hay satisfacción del cliente, no hay oportunidad de cross-selling y upselling. Entonces, pues yo te diría que esas tres patas, el proceso y esas herramientas encima, sería en lo que se basa el éxito de un vendedor, ¿verdad? qué bueno, Julio. Bueno, Julio, no me queda más nada que decirte sino darte las gracias. Espero que no Gracias a ti pase por la mucho frío invitación. por allá en Madrid. Está Hay frío la cosa frito, por allá. hay frito y hay viento. Y hay viento. Por aquí, en donde yo me encuentro, estamos a unos 26, 27 grados, ¿ok? Para que nos Ah, envidies ahí. aquí también, pero Fahrenheit. Mira, este es centígrado. Está buena la cosa. Mira, Julio, muchas gracias. Ya tienes mi número, estoy a la orden y gracias de verdad por esta entrevista. Y creo que mi público lo ha disfrutado muchísimo. Voy a Listo. Muchas grabar, gracias, Benito, y a todos los oyentes o voy a bajar la videntes. entrevista. Voy a ver si la puedo montar aquí. Si no la monto en el canal de YouTube, tenemos la página www.benitomartin.com para que puedas también ver todo lo que hacemos. Gracias, Julio, muy Y también amable. la Ah, por mía, cierto, Julio, eh, jalonso.com. eso te iba a decir. ¿Tienes algún sitio donde la gente te pueda contactar, pueda preguntarte para algún, todo lo que tiene que ver? O sea, ¿cómo te contactan? ¿Tienes una página también? Por favor. Principalmente creo yo que ahí mismo en el perfil del TikTok pueden encontrar muchos recursos gratuitos que he ido publicando a través del tiempo sobre estas técnicas de negociación, sobre pues todas estas partes del proceso de ventas. Y también ahí está listada la página personal mía, jalonso.com. El perfil de TikTok jalonso.com. es jalonso.com. Eh, Contacto, pues por ahí mismo, contacto@jalonso.com o por el DM que está abierto para que cualquiera pueda escribirme aquí en TikTok. Muchas gracias, Benito, Claro. una vez más, y a los oyentes que tuvieron la paciencia de escucharnos. Y además lo certifico porque me respondiste. Chao, Alonso. Sí, Muy claro. amable a todos. A todos ustedes, Listo, muchas muchísimas gracias. gracias. Saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Fue Julio Alonso. Qué mejor entrevista. Y bueno, nos vemos mañana a las 8:30, de 8:30 a 9:30 en el comentario del día. Chao, chao a todos. Bye, un abrazo.